A ver, veo que se conectó Pablo Espinosa. ¿Usted estuvo en la última clase cuando hablamos del servicio de evaluación de impacto ambiental? Sí. ¿Me puede comentar, por favor, cuál fue la última parte de la materia que vimos? A ver, voy a revisar. Por favor. Hablamos sobre el contenido de la declaración de impacto ambiental. Hasta ahí llegamos. Ya, a ver, para hacer una breve síntesis. Nosotros estuvimos la semana anterior, en la última semana de clase, estuvimos revisando el servicio de evaluación de impacto ambiental, ¿no es cierto? ¿Cuál era su estructura? ¿Cuáles eran sus principales competencias? ¿Cuáles eran las competencias que tenía el director? También estuvimos revisando la forma, ¿no es cierto?, en que eran conocidos los proyectos, cómo estos eran evaluados, ya sea a través de un estudio de impacto ambiental o una declaración de impacto ambiental. Para eso, ¿no es cierto?, revisamos cuándo procedía que los proyectos o actividades que fuesen susceptibles de causar impacto ambiental en cualquiera de sus fases, ¿no es cierto?, debían someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, y establecimos que el artículo 10 de la ley 19.300, indicamos, ¿no es cierto?, que dicho artículo establece cuáles son los proyectos que debieran, ¿no es cierto?, someterse a esta evaluación. Les dije que era bastante extenso el listado. Habla de, bueno, en primer término, los acueductos, las líneas de transmisión eléctrica, centrales generadoras de energía, algunos reactores y establecimientos nucleares, aeropuertos, terminales de buses, puertos, vías de navegación, proyectos de desarrollo urbano turístico, proyectos de desarrollo minero, oleoductos, gasoductos, instalaciones fabriles, metalúrgicas, químicas, textiles. En el tema de la agroindustria, mataderos, planteles y establos de crianza, proyectos de desarrollo o explotación forestal en suelos frágiles, proyectos de explotación intensiva, cultivos y plantas procesadoras de recursos hidrobiológicos, producción y almacenamiento, transporte, disposición o reutilización habituales de algunas sustancias tóxicas, explosivas, radioactivas, proyectos de saneamiento ambiental, ejecución de obras, de programas o actividades en parques nacionales, reservas, monumentos naturales, reservas de zonas vírgenes, santuarios de la naturaleza. También se agregó, a propósito de la ley 21.202, también cualquier humedal, ¿no es cierto?, cualquier proyecto de ejecución o programa que se desee realizar en humedales urbanos. También proyectos de desarrollo de cultivo, explotación, etcétera, en áreas mineras, agrícolas, forestales, etcétera. Como ustedes ven, del artículo 10, yo se los leí algunas, digamos, de las actividades, pero es bastante extenso este artículo, y establece entonces que todos los proyectos o actividades que sean susceptibles de causar impacto ambiental en cualquiera de sus fases deben someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental. Ahora bien, el artículo 11 a su vez señala que todo proyecto que se encuentre enumerado en el artículo 10 requiere de la elaboración de un estudio de impacto ambiental, siempre y cuando estos proyectos o actividades generen o a lo menos presenten uno de los siguientes efectos, características o circunstancias. Es decir, todos los proyectos del artículo 10, todas las actividades que ahí se enumeran, están obligadas a someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental. Ya hablamos en la clase anterior que la manera en que el SEA va a conocer, ¿no es cierto?, va a ser vía estudio o vía declaración de impacto ambiental. ¿Cuándo va a conocer vía
estudio de impacto ambiental. Según el artículo 11 de la misma ley, 19.300, cualquiera de esas actividades o proyectos deben someterse a un estudio de impacto ambiental si generan o presentan cualquiera de los siguientes efectos, características o circunstancias. ¿Cuáles? Primero, si estos proyectos significan o representan o generan algún riesgo para la salud de la población, ya sea debido a la cantidad y calidad de sus efluentes, emisores o residuos. O sea, cuando haya un riesgo para la salud de la población, están obligados a ser evaluados vía estudio de impacto ambiental. En segundo término, si estas actividades o proyectos generan efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluyendo el suelo, el agua y el aire. En tercer término, tienen que ser evaluados vía estudio de impacto ambiental cuando generen o presenten para su realización una alteración significativa en el reasentamiento, o sea, requieran, reasentamiento de las comunidades humanas o bien alteren significativamente los sistemas de vida y costumbres de estos grupos humanos. En cuarto lugar, cuando la localización de estos proyectos o actividades sea o esté próxima a poblaciones, a recursos y a áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos, glaciares susceptibles de ser afectados. En quinto lugar, se requiere estudio de impacto ambiental cuando esta actividad altere significativamente en términos de magnitud o de duración del valor del paisaje del valor paisajístico o turístico de la zona. En sexto lugar, cuando se genera una alteración del monumento, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico, y en general aquellos que sean pertenecientes al patrimonio cultural. Entonces, sabemos ya qué actividades tienen que ser evaluadas. Las del artículo 10 tienen obligación de ser evaluadas. ¿Cómo evalúo? Vía declaración o impacto. Ya vimos en la clase anterior, ¿no es cierto?, cuándo, o sea, qué debe reunir, ¿no es cierto?, un estudio de impacto ambiental y qué debe reunir una declaración de impacto ambiental. Sabemos que el estudio, en general, es bastante más completo y complejo de realizar, porque requiere mucho más exigencias técnicas para el titular, ¿no es cierto?, para efectos de que sea aprobada la actividad que éste vaya a realizar. Por lo tanto, se entiende que yo siempre debo presentar a lo menos una declaración de impacto ambiental cuando vaya a realizar alguna de las actividades ya anunciadas, salvo que mi actividad pueda generar alguno de los efectos, circunstancias o características del artículo 11 de la ley 19.300, estoy obligado en dicho caso a presentar un estudio de impacto ambiental. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? ¿Alguno tiene dudas de lo que les acabo de indicar? Seguimos entonces. ¿Profe? Aquí, dígame. ¿Cómo se prueba eso?
Perdón, no te entendí. ¿Cómo se considera, por ejemplo, que algo puede poner en riesgo la salud o todo, bueno, finalmente todo lo que enumera el artículo 11? Ya, mira, ¿Qué? lo que sucede es que se supone que el titular de un proyecto debe ser capaz, ¿no es cierto?, de, al momento de generar su proyecto o su actividad, ¿no es cierto?, de proyectar cómo se va a generar su actividad, tiene que evaluar distintas variantes y variables. No olvidemos también que estas evaluaciones tienen que ser practicadas por ciertas consultoras, ¿no es cierto?, especializadas y que también están certificadas por el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, quienes, ¿no es cierto?, siguiendo los criterios que el mismo Servicio de Evaluación Ambiental da en sus distintas guías como directrices para la evaluación, van a ser consideradas. O sea, por ejemplo, cuando yo realizo una actividad que eventualmente vaya a impactar aire, por ejemplo, o el suelo, etcétera, yo tengo, ¿no es cierto?, ciertas directrices en función de guías y metodológicas que entrega el SEA, el Servicio de Evaluación Ambiental, para ver si eventualmente cómo tienen que ser consideradas. Hay guías específicas, ¿no es cierto?, que van a establecer qué debo considerar para ser evaluado, etcétera. Ahora, así todo, si el titular de este proyecto tiene eventualmente las dudas si su actividad tiene que ser evaluada o no, hay una consulta que puede hacer, que es la consulta de pertinencia, ¿no es cierto?, que yo le hago al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental como titular de un proyecto, donde le solicito que se pronuncie respecto de si mi actividad requiere o no requiere la evaluación o sea, la evaluación correspondiente. ¿De acuerdo? Es obligatorio entonces que en caso de duda sea consultado al Servicio de Evaluación Ambiental. Porque, ¿qué sucede? Si un titular de un proyecto, por ejemplo, estando obligado a hacerlo de acuerdo al artículo 10, no realiza esta evaluación, eventualmente, ¿no es cierto?, no va a obtener una resolución de calificación ambiental favorable porque no va a estar evaluado, y en el fondo lo que va a estar cometiendo, ¿no es cierto?, es una comisión de evaluación que es castigada como una elusión, ¿no es cierto?, al sistema de evaluación de impacto ambiental. Incluso hay ciertas actividades, una vez ya obtenida la declaración o sea, una vez realizado ya el estudio de impacto ambiental o la declaración de impacto ambiental, ¿no es cierto?, una vez ya obtenida una resolución de calificación ambiental favorable para la realización de este proyecto, vamos a ver que hay ciertos impactos que no fueron eventualmente previstos y que van a requerir que sean evaluados, porque evidentemente en el papel, ¿no es cierto?, en la creación de este proyecto, nosotros vamos a ver que hay distintas etapas que una vez que el proyecto ya se empiece a implementar, empiece a funcionar, van a ir apareciendo ciertos eventualmente impactos que no fueron previstos en la evaluación. Y en ese caso también tienen la obligación de estos impactos ser evaluados por el titular de dicho proyecto. ¿De acuerdo? ¿Pude responderle a su pregunta, Pablo? Ya. Sigamos. En términos generales, los estudios de impacto ambiental, me da la impresión, no estoy segura si la clase anterior lo vimos, pero lo vamos a indicar en modo genérico, ¿no es cierto? Deben contener básicamente una descripción de esta actividad o proyecto que el titular pretende realizar. Y debe a su vez considerar la descripción de la línea base, que es la que debe considerar para todos los proyectos que cuenten con una resolución de calificación ambiental. ¿Qué vamos a entender por línea base? Esto ya ustedes debieran manejarlo, ¿no es cierto?, que se encuentra en el artículo 2 de la misma ley, y en definitiva
Básicamente la línea base es una descripción detallada del área de influencia de un proyecto o actividad en forma previa a su ejecución o realización. Es la foto, en términos coloquiales podríamos llamar, que es la foto que yo como titular del proyecto debo sacar al territorio o al elemento o al sector cómo se encuentra el ecosistema, ¿no es cierto?, antes de yo realizar mi actividad, ¿ok? ¿Por qué? Porque justamente en función de esta línea base es que el Servicio de Evaluación Ambiental va a poder evaluar este proyecto y va a poder considerar cuáles son las medidas que se deban tomar en el caso que este proyecto, ¿no es cierto?, como ya sabemos que toda actividad humana genera, ¿no es cierto?, un nivel de contaminación o de impacto en el medio ambiente. Bueno, con mayor razón, si yo voy a generar una actividad productiva, esto va a provocar. Entonces, para que el ente administrativo, en este caso, pueda generar una buena evaluación, debe saber cómo se encuentra el territorio o la zona, ¿no es cierto?, de influencia del proyecto, una vez previo, ¿no es cierto?, a la ejecución del mismo. Además, estos estudios de impacto ambiental deben tener una descripción pormenorizada de los efectos, las características o circunstancias que ya enumeramos en el artículo 11 y que son las que el titular, y aquí un poco respondiendo nuevamente Pablo, que son las que el titular considera que es lo que da origen a la necesidad de efectuar este estudio de impacto ambiental, ¿ok? Debe de alguna manera indicar, bueno, mi actividad puede provocar un daño, ¿no es cierto?, o un riesgo, no un daño, un riesgo para la salud de la población, porque eventualmente, ¿no es cierto?, se van a generar emisiones y antes estas emisiones pueden en algún momento sobrepasar las emisiones permitidas por la norma, etcétera, etcétera. Entonces, a futuro el servicio va a tener que ver primero cuáles van a ser las medidas de mitigación que se puedan tomar o directamente considerar que la actividad es muy riesgosa y que eventualmente va a provocar daños, ¿no es cierto?, severos en la salud de la población y directamente no autorizar la actividad. Acuérdese que esta es una etapa en que se va a evaluar, ¿ok? Además, este estudio de impacto ambiental debe contener una predicción y la evaluación del impacto ambiental del proyecto o de la actividad que va a realizar, incluidas cuáles son aquellas eventuales situaciones de riesgo. Debe también contener este estudio las medidas que se van a adoptar, ya sea para eliminar directamente estos riesgos o minimizarlos. Sabemos, como ya les adelanté, que la actividad puede producir efectos adversos y por lo tanto se tienen que indicar cuáles van a ser las acciones y medidas de reparación que se van a tomar por parte del titular del proyecto para minimizar justamente o directamente eliminar cualquier efecto adverso del proyecto o actividad. Por ejemplo, si yo voy a generar, ¿no es cierto?, la extracción de agua de algún sector, bueno, evidentemente para la realización de mi actividad, ya yo requiera extraer agua, bueno, tengo que de alguna cuenca o de algún lugar, evidentemente tengo que ver la forma en cómo yo voy a afectar esa cuenca y tengo que ver la forma en cómo yo voy primero a minimizar ese impacto si es que no lo puedo directamente eliminar. Entonces, ahí tengo que proponer también en mi estudio, tengo que proponer cuáles van a ser las medidas que yo voy a tomar para poder generar esta eliminación del impacto o, en el caso que esto sea imposible, a lo menos minimizarlo. Tengo que también incorporar en mi estudio un plan de seguimiento de las variables ambientales que son relevantes y que son consideradas o que dan, digamos, origen a que se realice el estudio de impacto ambiental.
Y además tengo que incorporar un plan de cumplimiento de la legislación ambiental aplicable. Como yo les indicaba, ¿no es cierto?, hay variada y dispersa normativa ambiental, cada vez más, donde se trata de regular las actividades específicas que se van a realizar en ciertas zonas, ¿no es cierto? Se dictan, dependiendo si hablamos, por ejemplo, de actividades agropecuarias, si hablamos, ¿no es cierto?, de actividades mineras, donde eventualmente se requiera la aplicación, ¿no es cierto?, de, supongamos, un cierre de una actividad minera, en ese caso, Cernagiomín tiene una serie de normativas, o sea, hay una serie normativa que es controlada y fiscalizada por el Cernagiomín para efectos de que se cumpla con el seguimiento de las medidas que fueron comprometidas por el titular y también, ¿no es cierto?, se cumpla la legislación ambiental que le es aplicable a dicha actividad. Por lo tanto, estas 7 menciones que debe contener el estudio de impacto ambiental, como ustedes ven, involucran necesariamente un estudio pormenorizado, completo, del proyecto o actividad que yo voy a realizar. Debo, en definitiva, como titular, tener, ¿no es cierto?, claro cómo mi proyecto va a impactar, y para esto tengo que generar, ¿no es cierto?, y proveer de información a este servicio evaluador de describir pormenorizadamente mi proyecto, de también establecer cuál es la línea base que tenía el lugar donde yo voy a realizar este proyecto, ya sea, por ejemplo, una línea base marina, una línea base respecto de cierto ecosistema, etcétera, etcétera. Debo describir pormenorizadamente cuáles son los efectos que yo creo que van a producir mi actividad y que va eventualmente, o que podría verse afectado de conformidad al artículo 11, ¿no es cierto?, que se podría provocar cualquiera de ellos. También tengo que indicar qué medidas tengo que adoptar o voy a adoptar para tratar de minimizar o eliminar directamente estos efectos, y también tengo que evidentemente presentar un plan de seguimiento a estas medidas comprometidas y cómo también voy a cumplir con la normativa ambiental que me va a regular mi actividad. Esto en términos generales, si ustedes ven, es bastante, probablemente yo se los he dicho en 10 minutos, pero la verdad es que ustedes pueden pensar o imaginar, ¿no es cierto?, cómo el nivel de trabajo que esto debe, y de tiempo invertido, y de horas hombre, ¿no es cierto?, que esto debe a lo menos considerar. Ahí, en general, los proyectos no terminan de realizar, o sea, los estudios, perdón, de los proyectos duran años, a veces hablamos de 2, 3 años solamente realizando el proyecto y, digamos, generando la proyección de la actividad que deseo realizar. Ahora bien, la misma ley 19.300 en su artículo 12 bis establece cuándo o qué debe, más bien qué, no cuándo, sino que qué debe contener la declaración de impacto ambiental. Ya sabemos que de alguna forma podemos llamar que la declaración de impacto ambiental va a ser menos exigente, como ya se los había adelantado también la clase anterior, no por eso va a estar exenta de información. Dígame, Pablo. Sí, profe, el documento de evaluación de impacto ambiental es público. Sí, de hecho, si ustedes entran, los organismos, cuando son evaluados hay una página, tú puedes entrar a la página del CEA, del Servicio de Evaluación Ambiental, que es CEA.gov. Sí, me sale cia.ca.gov.cl, esa, ¿no? Ese, y ahí ustedes pueden ir poniendo proyectos, y ahí ellos tienen la obligación de
la evaluación hacerla pública. Porque acuérdense que lo vamos a ver más adelante, ¿no es cierto? Están obligados a que se generen procesos de participación ciudadana. Entonces, evidentemente, para que en este caso los ciudadanos puedan participar y eventualmente hacer observaciones a esta evaluación, tienen que tener, ¿no es cierto?, la información necesaria. ¿Mm? Continúo entonces. La declaración debe contener también una descripción del proyecto de actividad. También debe contener los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de los efectos del artículo 11. O sea, aquí tenemos que probar un hecho negativo. Acá tenemos que probar que esta actividad no genera los efectos que regula el artículo 11. También tengo que indicar cuál es la normativa ambiental que me es aplicable y cómo esta va a ser cumplida. Debo indicar también los permisos ambientales sectoriales que son aplicables y cuáles son los antecedentes asociados a los requisitos y exigencias que eventualmente requiere el pronunciamiento. Estos son los famosos PAS, que también si el tiempo nos da, podríamos más adelante llegar a revisarlos, pero vamos a ver que hay distintas instancias administrativas, ¿no es cierto?, de organismos que van también a participar en el proceso de evaluación ambiental. Y se van a requerir entonces ciertos permisos ambientales sectoriales, ¿ok?, que van a ser otorgados por estos organismos con competencia ambiental, dependiendo la actividad, ¿no es cierto?, que yo vaya a realizar y si requiero o no requiero esta autorización especial, ¿ya? Entonces, redondeando, cerrando ideas, toda actividad se evalúa, las contenidas en el artículo 10, cuando tengo que evaluar con un estudio, cuando estoy frente a alguna efecto, característica o circunstancia del artículo 11 de la ley, debo presentar estudio de impacto ambiental, reuniendo los requerimientos del artículo 12 de la ley, y las declaraciones de impacto ambiental, cuando sean ellas procedentes, tienen que reunir los requisitos del artículo 12 bis de la misma ley. Hay un reglamento, que es el reglamento conocido como reglamento del CIA, que es el Decreto Supremo número 40, que va a establecer pormenorizadamente cada una de estas actividades y los contenidos mínimos y detallados que van a requerir los estudios y las declaraciones de impacto ambiental. Entonces, si yo, titular de un proyecto, quiero evaluar mi actividad, no solo tengo que manejar los artículos que hemos establecido, que hemos revisado de la ley 19.300 en específica, sino que también un decreto supremo, que es el decreto supremo número 40, establece pormenorizadamente la evaluación, los requisitos, etcétera, que yo tengo que cumplir una vez que estoy evaluando. ¿De acuerdo? Ustedes saben que la ley es un marco normativo y que el reglamento normalmente tiende a ser un desarrollo más bien técnico de la normativa que se dicta en términos, ¿no es cierto?, de aplicación general. Ahora bien,
yo les comentaba que el Servicio de Evaluación Ambiental va a evaluar a través de un procedimiento administrativo que está regulado en este reglamento especial que yo les indiqué. Y debe contener, entre otros, la forma en que se generará, por ejemplo, la coordinación entre los organismos del Estado que tengan atribuciones sectoriales y que justamente tengan que entregar eventualmente estos permisos permisos ambientales sectoriales. También van a fijar instancias de plazos internos de cómo va a generarse el proceso de la evaluación propiamente tal, de acuerdo a lo que establece la ley. También se va a establecer formas de participación, organizaciones ciudadanas, y las formas en que yo vaya a generar, ¿no es cierto?, la notificación al interesado del pronunciamiento, ya sea del estudio o de la declaración de impacto ambiental. Ahora bien, una vez que no vamos a entrar por tiempo, ¿no es cierto?, no vamos por ahora no vamos a revisar, digamos, porque además ya eso es más bien un tema técnico, cómo se genera la evaluación propiamente tal. Lo importante desde el punto de vista jurídico es tener claro, ustedes eventualmente como futuros asesores, etcétera, tienen que tener claro quién evalúa, cuándo debo evaluar, cómo evalúo, a través de qué instrumentos evalúo, ¿no es cierto? Y saber que post-evaluación, que va a ser de conformidad a lo establecido, ¿no es cierto?, en la ley 19.300 y también de lo establecido en el decreto supremo número 40, y también de lo establecido en la ley 20.417, ¿no es cierto?, que es donde se crea al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental y se le entregan, ¿no es cierto?, las competencias pertinentes. Bueno, en ese caso, entonces, teniendo esto claro, ¿no es cierto?, sabemos que una vez que se evalúa este proyecto, va claramente a dictarse una resolución de calificación de impacto, de calificación, bien digo, ambiental, en el que se va a generar una aprobación o rechazo de la eventual actividad que yo someto, ¿no es cierto?, a evaluación. Así, el artículo 24 de la misma ley establece que el proceso de evaluación concluirá con una resolución que va a calificar ambientalmente el proyecto o actividad, la que deberá ser notificada a las autoridades administrativas con competencia para resolver sobre la actividad o proyecto, sin perjuicio de la notificación a la parte interesada. Si la resolución es favorable, certificará que se cumple con todos los requisitos ambientales aplicables, incluyendo los eventuales trabajos de mitigación y restauración, no pudiendo ningún organismo del Estado negar las autorizaciones ambientales pertinentes. ¿A qué se refiere esto? Evidentemente ya sabemos que dentro de la evaluación se va a pedir la opinión técnica de todos aquellos organismos sectoriales que tengan competencia ambiental en la materia que se está sometiendo a evaluación. Por ejemplo, si yo voy a evaluar un proyecto minero en esta zona, claramente voy a preguntar, ¿no es cierto?, a la Dirección General de Aguas por el tema, ¿no es cierto?, de la extracción eventualmente del recurso hídrico. Seguramente también voy a tener que considerar la opinión de CONAF
para efectos de la eventual flora o fauna que pueda existir, ¿no es cierto?, en el sector que yo vaya a realizar esta actividad. Sin duda también va a tener que participar el Senagiomin, que es aquel organismo, ¿no es cierto?, que se encarga justamente de chequear toda aquella permisibilidad geográfica del territorio nacional, etcétera. Entonces, evidentemente, como todas estas actividades, instituciones participan en el proceso de evaluación, una vez que concluye este proceso, además de informar al interesado, ¿no es cierto?, cuál va a ser la calificación que eventualmente se le va a dar a su actividad, evidentemente también tengo la obligación, como servicio de evaluación, de informar a los organismos que participaron de esta evaluación, y aun cuando dichos organismos en su oportunidad puedan haber informado no favorablemente, pero como la evaluación considera toda la información sectorial que hay, y podría, ¿no es cierto?, considerarse que el proyecto sí va a realizarse, no obstante alguna información negativa por parte de algún órgano sectorial, este órgano tiene la obligación entonces de entregar los permisos sectoriales que sean, o las autorizaciones sectoriales que sean necesarias para poder llevar a cabo este permiso. Y por el contrario, ¿no es cierto?, si esta autorización, esta resolución de calificación ambiental resulta desfavorable para el titular, o sea, no aceptan que se realice la actividad a propósito de la evaluación que se llevó a cabo antes, obviamente estas autoridades, ¿no es cierto?, sectoriales, van a estar impedidas de otorgar estos eventuales permisos sectoriales. Ahora bien, estos organismos tienen la obligación a su vez de informar a la Superintendencia de Medio Ambiente cuáles son los permisos que eventualmente van a otorgar. ¿Y esto por qué? Porque como vamos a pasar a ver más adelante, ¿no es cierto?, vamos a ver que la Superintendencia del Medio Ambiente es justamente, como ya lo he repetido en otras clases, el organismo fiscalizador y que debe generar, ¿no es cierto?, debe cumplir este rol de supervigilancia de las resoluciones de las resoluciones de calificación ambientales, y ver que efectivamente el titular cumpla con las condiciones que le fueron impuestas para que pueda realizar esta actividad. Como van a venir estos permisos que van a ser entregados por estos organismos sectoriales, ¿no es cierto?, evidentemente esta autoridad tiene que tener y tiene que saber cuál es el trasfondo de dichos permisos, cuáles son cuál es la implicancia, ¿no es cierto?, de haberse otorgado un permiso u otro. Bueno, la ley también se pone en el caso, por ejemplo, que ya les había dicho, habíamos puesto con anterioridad, ¿no es cierto?, que sucede en el caso que se establezca, o sea, se visualice que no sea que a través de un permiso sectorial eventualmente se haya tratado de eludir la evaluación ambiental, ¿no es cierto? También qué sucede en ese caso, ¿no es cierto?, cuáles son las obligaciones que cada uno debe, cada uno, ya sea el órgano con competencia ambiental o el titular o etcétera, haya evadido y que tenga, ¿no es cierto?, que realizar. Y otro de los artículos importantes dentro de la evaluación ambiental es lo que yo ya les había adelantado, que es el famoso artículo 25 quinques. Pero previo a eso, también el artículo 25 cuater de la ley establece entonces que la resolución que califica favorablemente el estudio o la declaración de impacto ambiental, ¿no es cierto?, como ya les había adelantado, tiene que ser notificada e informada, ¿no es cierto?, al proponente, también a la Superintendencia del Medio Ambiente, a la comunidad y a todos los organismos que hayan participado de este proceso de evaluación ambiental. ¿Y cómo?
La superintendencia a su vez va a manejar administra un registro público de todas aquellas resoluciones de calificación ambiental en que se identifica el proyecto, su localización geográfica, la fecha de su otorgamiento y una serie de otros antecedentes. Este registro, vamos a verlo más adelante cuando estudiemos la superintendencia en detalle, ¿no es cierto? Este registro tiene la obligación de ser un registro público donde cualquier persona pueda tener acceso a ello. En estricto rigor, es en el sistema de la Superintendencia de Medio Ambiente, que se conoce como SNIFA, ahí uno puede encontrar, ¿no es cierto?, el repositorio de todas las resoluciones de calificación ambiental, ya sea buscándola por comuna, por proyecto, etc. Lo que me interesa para concluir esta parte de la evaluación es que tengan claro un punto que es muy importante. Como yo les dije anteriormente, la resolución de calificación ambiental, si bien es la resolución que pone término al proceso de evaluación ambiental, puede ser revisada. Puede ser revisada excepcionalmente de oficio o a petición del mismo titular o de algún afectado cuando realizando o ejecutando este proyecto que ya se evaluó, las variables que fueron evaluadas y que eventualmente fueron contempladas en el plan de seguimiento, considerando, ¿no es cierto?, medidas, condiciones, varían sustantivamente en relación a lo que fue proyectado o bien no se hayan verificado. ¿Con qué fin? Justamente con el fin y con el objeto de adoptar las medidas que sean necesarias para corregir estas situaciones. Por ejemplo, yo como titular de un proyecto, ¿no es cierto?, evalúo y pongo dentro de mi planilla, ¿no es cierto?, de eventuales efectos, proyecto mi actividad y enumero 10 efectos. Pero supongamos que mientras yo voy realizando mi proyecto, me doy cuenta que algunos de esos efectos, características o circunstancias, ¿no es cierto?, perdón, algunos de estos efectos que yo proyecté, no lo consideré. Se empezó a producir algo en la ejecución de mi proyecto que hace que ocurran ciertos... se contemplen, ¿no es cierto?, ciertas variables nuevas que no fueron consideradas cuando yo evalué y que evidentemente pueden provocar un daño en el medio ambiente. Con la finalidad de que no se provoque este daño, yo como titular tengo la obligación, ¿no es cierto?, de aquellas variables no evaluadas, sí lo sea. ¿Ok? Por lo tanto, cuando yo como titular tengo un permiso, pero me doy cuenta que las medidas adoptadas no son suficientes porque no se consideró alguna otra variable, tengo la obligación de concurrir al Servicio de Evaluación Ambiental y pedir que se reevalúe mi proyecto en esa parte donde puede haberse omitido alguna variable por desconocimiento o porque no pudo ser proyectada en su oportunidad. Por ejemplo, supongamos que a mí, volviendo al mismo ejemplo minero, supongamos que a mí se me haya autorizado que yo extraiga agua de alguna cuenca para cierta actividad, cierta cantidad de agua. Y eventualmente los estudios que se planificaron, que se realizaron para la línea base y tratando de prever qué sucedería en esa cuenca si yo extraigo X cantidad de litros de agua por segundo, puede suceder que se genere algún efecto que yo no pude prever o que yo lo
me quedé como quien dice corto en mi evaluación. Por ejemplo, que yo diga, bueno, ya, yo voy a sacar agua acá, pero voy a compensar con agua desalada esta cuenca. Voy a subir agua, ¿no es cierto? Y la voy a compensar, o sea, perdón, voy a compensarla con agua de otro lugar y la voy a poner acá, pero una vez que como titular yo estoy, por ejemplo, reinyectando agua en esa cuenca, me doy cuenta que el ecosistema de la cuenca empieza, por ejemplo, a morir. No sé, se empiezan a morir las algas, se empiezan a morir los eventuales seres, digamos, los peces o a cualquier otro ser vivo que normalmente habita en esa área. Si yo como titular, con mis medidas que tengo que estar, ¿no es cierto?, permanentemente revisando, me doy cuenta que estoy provocando este daño, evidentemente tengo la obligación de entrar por un 25 quinques y solicitar que sea reevaluado. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta ahí? Ya. Otro de los temas importantes dentro del proceso de evaluación es el tema de la participación ciudadana, la participación de la comunidad en este proceso de evaluación ambiental. Y este está regulado, ¿no es cierto?, la forma en que una comunidad, ¿no es cierto?, o algún interesado pueda participar de dicha evaluación. Está regulado a partir del artículo 26 de la ley 19.300, sin embargo, como ya les indiqué, dentro del proceso, dentro digamos, del reglamento, también está específicamente regulado la forma, etc. Pero el artículo 27 establece, el artículo 26 establece la obligación, ya sea las comisiones de evaluación o el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, de establecer todos los mecanismos que aseguren una participación informada a la comunidad, justamente en este proceso de evaluación ambiental, ya sea de una declaración o de un estudio según corresponda. O sea, pesa, y eso ya lo vimos, ¿no es cierto?, dentro de las obligaciones que tenía el director del Servicio de Evaluación Ambiental, como asimismo del servicio propiamente tal, pesa entonces la obligación de asegurar esta participación informada de la comunidad. ¿A quién? A cualquier persona, ya sea natural o jurídica, que considerando, ¿no es cierto?, el contenido del proyecto, considere que del tenor de los documentos, ¿no es cierto?, acompañados por el titular, desee conocer el contenido de este. Y ahí un poco respondo, Pablo, parece que tú me habías también hecho una consulta un poco en ese sentido. Ahora, ¿se puede conocer todo? En principio no hay restricción, pero la ley permite que el Servicio de Evaluación Ambiental pueda mantener en reserva aquellos antecedentes técnicos, financieros u otros que por petición del interesado, o sea, del titular en este caso del proyecto, solicite que se mantengan en reserva, ¿ya? Porque consideran que con esto, ¿no es cierto?, aseguran la confidencialidad comercial o industrial o también para proteger, ¿no es cierto?, las inversiones, ¿ok? Entonces, ¿cualquier persona puede solicitarlo? Sí. Si yo tomo conocimiento que se está evaluando un proyecto en la zona, por ejemplo, donde yo vivo, en la región donde yo vivo y eventualmente puede impactar incluso un predio mío, bueno, yo puedo acercarme al Servicio de Evaluación Ambiental, solicitar estos antecedentes y poder revisarlo para poder participar justamente en la evaluación del mismo. Ahora, el titular puede pedir reserva de ciertos antecedentes.
¿ok? Incluso acá se ha provocado un poco una confusión, porque muchos titulares han extrapolado esta norma de la reserva, la confidencialidad de los antecedentes e incluso tratan de solicitar que dicha reserva también se mantenga en sede judicial. Vamos a ver más adelante cuando estos proyectos eventualmente son rechazados o son reclamados, ya sea el rechazo o la aprobación del mismo. Entonces piden que también en sede judicial esta información sea mantenida, digamos, tratando de llevar un poco esta normativa del artículo 27 a sede judicial. Ahora, como les decía, cualquier persona natural o jurídica puede formular observaciones al estudio de impacto ambiental una vez que este sea presentado, y lo va a hacer ante el organismo competente, que va a ser, ¿no es cierto?, aquel que esté en la etapa de evaluación del mismo, y tiene un plazo de 60 días desde que se publica un extracto en el Diario Oficial, donde se indica que hay un interesado, perdón, que debe estar realizando, ¿no es cierto?, un estudio, o sea, que ha presentado un estudio o una declaración de impacto ambiental, debe entonces publicarlo en un diario oficial y en un diario también o periódico de la capital de la región o también de circulación nacional, ¿no es cierto?, con el fin de que sea justamente conocido por cualquier persona. Este es el requisito, ¿no es cierto?, de publicidad que nosotros sabemos que en el derecho siempre es exigido justamente para noticiar algún tipo de acto administrativo o resolución judicial, etc. Las menciones de dicho extracto están establecidas en la misma ley, en el artículo 28. Entonces, una vez publicado este extracto, ¿no es cierto?, esta persona natural o jurídica va a concurrir a la solicitud, ¿no es cierto?, de conocimiento de este proyecto, y durante el proceso de estudio, durante el proceso de evaluación del estudio de impacto ambiental, puede solicitar incluso que se realicen ciertas aclaraciones, rectificaciones, puede solicitar también una nueva etapa de participación ciudadana por 30 días más, etc. En este plazo, durante el procedimiento de evaluación ambiental, ¿no es cierto?, en el plazo que yo ya les indiqué, ellos pueden realizar, en el plazo de 60 días, pueden realizar observaciones a este estudio, y ahí deben indicar, ¿no es cierto?, hacer las preguntas necesarias, los requerimientos necesarios, etc. Y ahí también pueden pedir eventualmente que durante la evaluación se pueda abrir nuevamente algún plazo, nuevamente por 30 días, para, ¿no es cierto?, seguir realizando ciertas aclaraciones, rectificaciones, etc. Eso ya está regulado en específico en el reglamento que yo les indiqué. Ahora bien, de estas solicitudes, ¿no es cierto?, de aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones eventualmente respecto del proyecto, también eventualmente tiene que haber un pronunciamiento por parte de las comisiones de evaluación o del director ejecutivo, en su caso, y evidentemente la realización de este proceso de participación ciudadana y la forma en que este sea resuelto, también puede generar, ¿no es cierto?, que la resolución que de ahí se dicte pueda ser recurrida
por aquella persona natural o jurídica que haya presentado sus observaciones y que, por ejemplo, considere que sus observaciones no fueron debidamente consideradas en los fundamentos de la resolución, por ejemplo, que acoge o rechaza la calificación ambiental de un proceso, que tiene, ¿no es cierto?, que acoge este proyecto o lo rechaza. Entonces, ¿los terceros pueden participar en un proceso de evaluación? Sí, pueden participar. ¿Cómo? Tengo que participar de la forma que lo regula la ley, básicamente la ley 19.300 y el reglamento, el decreto supremo número 40. En el caso de la ley 19.300, la forma de participar la encontramos regulada a partir del artículo 29, me establece los plazos en que debo participar, en que debo formular mis observaciones también respecto a qué tipo de observaciones tengo que formular y evidentemente respecto de estas observaciones que yo pueda hacer en este proceso de calificación ambiental, el Servicio de Evaluación Ambiental va a considerarlas, ya sea el considerarlas y hacerse cargo de ellas no significa, ojo aquí, porque esto es un error permanente en las reclamaciones después judiciales, que consideran que por haber sido reclamadas u observadas ciertas situaciones dentro del proceso de evaluación ambiental, el Servicio de Evaluación Ambiental tiene que pronunciarse y hacerse cargo de ellas. No obstante, ese no es el tenor. Lo que la ley obliga, sí, es que el Servicio de Evaluación Ambiental tiene que considerar como parte del proceso del proceso de calificación estas observaciones y debe hacerse cargo de ellas. Cuando dice debe hacerse cargo de ellas, ¿qué tiene que hacer? Tiene que resolver estas observaciones, hacerse cargo de ellas, debe dictar una resolución fundada respecto de estas observaciones, ¿no es cierto? No una resolución, pero sí un pronunciamiento fundado, ¿no es cierto?, motivado de estas observaciones, pero no necesariamente tiene que acogerlas, ¿ok? El Servicio de Evaluación Ambiental puede no dar lugar a estas observaciones porque considera que no son, por ejemplo, correctas o atingentes, pero eso no significa que que por rechazarlas se torne un acto ilegal por parte del servicio. Lo que se tornaría ilegal es si estas observaciones el servicio no se pronunciase de ellas, o sea, las obviase, o bien no se pronunciase, por ejemplo, en el fondo en estas observaciones. ¿De acuerdo? Esa es la idea, y esto es muy importante porque justamente dentro de estas observaciones también se recurre mucho a los tribunales ambientales para efectos de que se pueda realizar esta actividad. O sea, se puedan conocer por parte de los tribunales lo que eventualmente ellos estimen, ¿no es cierto?, que no fue resuelto por el servicio en su oportunidad. Ahora bien, de la resolución que se pronuncie favorable o desfavorablemente y resuelva finalmente o califique favorable o desfavorablemente un proyecto o actividad, evidentemente los terceros o incluso evidentemente el proponente o titular del proyecto, ¿no es cierto?, puede recurrir cuando le sea desfavorable. Recurre, hay un recurso de reposición, ¿no es cierto?, administrativo que está regulado en la ley 19.300 y en la ley 20.417 también hay una regulación. Y en definitiva, puede recurrir ante ellos, pero también le permite recurrir ante los tribunales ambientales. Y ahí entonces se le otorga la competencia al tribunal ambiental, como vamos a ver más adelante, su artículo 17, para que estos sean conocidos. Vamos a dejar la clase de hoy día hasta aquí, porque por lo menos en 2 clases hemos hecho una vista general del Servicio de Evaluación Ambiental. Evidentemente hay mucho más detalle pormenorizado de los procesos, los procedimientos, etcétera,
pero estamos en un curso de pregrado y la idea, ¿no es cierto?, es que ustedes puedan ir formándose estructuras y conocimientos donde, digamos, donde conocer, ¿no es cierto?, la normativa, donde ustedes tienen que, en el caso que se dediquen a futuro a esta rama, ¿no es cierto?, donde tienen que encontrar la legislación aplicable, cuáles son los instrumentos que se pueden utilizar, cuáles son las instituciones que participan en estos procesos, etcétera, etcétera. Entonces, partimos con quien evalúa el proyecto, que es el Servicio de Evaluación de Impacto, el Servicio de Evaluación Ambiental. Vamos a continuar con quien fiscaliza una vez que este permiso sea aplicado, sea entregado, ¿no es cierto?, y se dicte esta resolución de calificación ambiental favorable para un proyecto, quien debe fiscalizar, que ya sabemos que es la Superintendencia de Medio Ambiente, que vamos a partir revisándola la clase siguiente, y posteriormente vamos a ver qué pasa con aquellas resoluciones que son dictadas por la Superintendencia de Medio Ambiente o por el Servicio de Evaluación Ambiental, que no dejen conforme a algún titular o algún tercero, algún observante, ¿no es cierto?, que haya participado en la PAC, que es la participación ciudadana, ¿no es cierto?, en sede administrativa, y que pueda recurrir evidentemente ante el Tribunal Ambiental para que eventualmente los tribunales, en este caso los magistrados, conociendo de los ministros conociendo de dicha, en un proceso judicial de este acto que eventualmente consideran ilegal o arbitrario, ¿no es cierto?, pueda pronunciarse y eventualmente acogerla o rechazarla, manteniendo el acto a firme de la administración, ¿ya? Ese es un poco lo que nos viene en las clases siguientes. Espero que si hay alguna duda la puedan realizar ahora respecto al SEA, si no, bueno, seguimos en las clases siguientes actualizando esto. Les comento que el día jueves no estoy en condiciones de hacer la clase, porque lamentablemente tenemos como tribunal una visita inspectiva a otra ciudad, entonces vamos a dejar pendiente esta clase. Les voy a acompañar un material de estudio ya, de consulta, para que puedan tener de apoyo respecto de los servicios que estamos estudiando, ¿no es cierto?, y para que puedan utilizar ese tiempo en dicha actividad, ¿no es cierto?, y continuamos y retomamos la semana del día primero, si mal no recuerdo, sería el próximo martes. A ver, próximo martes. Claro, el próximo martes primero, ¿ok? Retomamos. ¿Cuándo tienen la próxima fecha de semana digamos, desconexión le llamo yo, pero tiene otro nombre, que van a tener libre niños de clases? El 7, profe, la semana del 7. Ok, por lo tanto vamos a tener clases el 1 y el 3, debiéramos tener clases, y la semana del 7, la que va del 7 al 11 no hay clases. Y después, ¿cuándo tienen ustedes el proceso cuándo termina el semestre? ¿Alguien lo sabe? ¿La fecha de término del semestre? Camilo, ¿me puedes ayudar? Tenía entendido que el 2 de julio, pero no sé si... ¿Y tienen la fecha de las próximas pruebas? No, eso todavía no. Todavía no está el otro calendario. Ya.
¿Y la fecha de otra semana de desconexión o ya no van a tener? ¿Eso lo tienen? Parece que esa es la última, si no me equivoco. Esa sería la última y ya después sería fin de semestre, que eventualmente fuera el 2 de julio, por ahí. Camilo, ¿te puedo dejar el encargo si me puedes conseguir esa información, por favor? De Ya, cuándo sería el término de las clases, me interesa. Porque después me imagino que van a mandar los calendarios de prueba, pero las clases, ¿cuándo terminan? Para yo tenerlo, para poder revisar bien cuánta materia nos queda y si es necesario fijar alguna clase adicional, ¿ya? Recuperativa. ya, profe, ya le consigo la fecha. Muchas gracias. Ya, no salgan todavía, perdón, ¿no hay dudas? ¿Alguna duda? Voy a bajar la lista. Ah. Ya. Muchas gracias, nos vemos entonces el próximo martes. Les dejo un material durante estos días para que lo puedan revisar en el horario de la clase del día jueves. ¿Ya? Que estén bien. Hasta Gracias, luego. profesora. Que esté bien. Hasta luego. Hasta luego. Bien, hasta luego. Hasta luego.